Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo podemos unir tres tablas, por lo cual aquí les muestro esta imagen que vamos a tomar como referencia. Vemos que tenemos tres tablas, una tabla llamada clientes que tiene solamente dos columnas, una para el ID del cliente y vemos que cada una de estas ID es única, es decir, el ID va a identificar de manera única a cada cliente, por lo cual esta columna ID-cliente va a ser la primary key de la tabla clientes. Luego tenemos a la tabla ventas. Vemos que tiene una columna llamada ID-venta, que también va a ser la primary key de la tabla ventas, y cada una de estas va a ser única. Y vemos aquí que hay una columna que hace referencia al ID de un cliente, por lo cual esta tabla ventas va a estar relacionada con la tabla clientes mediante la columna ID-cliente de la tabla ventas unida, es decir, más bien dicho, relacionada con la columna ID-cliente de la tabla clientes. Es decir, aquí en la columna ID-cliente, la tabla ventas, vamos a ingresar únicamente clientes que existan en la tabla clientes. Luego tenemos una tabla llamada detalle-ventas y esta tabla tiene tres columnas, una para el ID-venta. Vemos aquí que de igual manera esta tabla detalle-ventas está relacionada con la tabla ventas. ¿Por qué? Porque tenemos que ingresar un ID de venta que exista en la tabla ventas. Si no, no tendría sentido poner un ID de venta que no existe en la tabla ventas. Y aquí hay más información de esa venta. Aquí nada más en la tabla ventas nos dice cuál es el ID de esa venta y nos dice cuál es el ID del cliente, pero no me dice ni qué es esa venta ni quién es ese cliente. Para poder averiguarlo tendríamos que consultar la tabla clientes y la tabla de detalle-ventas. Entonces, por ejemplo, vemos la venta con ID-venta 1000 la hizo el cliente 1. ¿Quién es el cliente 1? Vámonos a la tabla clientes y vemos que es María. Ahora, ¿qué es esa venta 1000? Vamos a detalle-ventas y vemos que es blusa y son 4 piezas. Y así, vemos que el cliente 1 hizo la venta 1000, 1001 y 1002. Más bien dicho, se le hizo esa venta al cliente 1000, 1001 y 1002. Y si queremos saber quién es el cliente 1, pues es María. María hizo se le hizo la venta 1000, 1001 y 1002, que es blusa, jeans y cartera. Compró 20 carteras. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tengo el código aquí, por lo cual vamos a crear estas tres tablas. Te explico lo siguiente. En uno de los tutoriales anteriores, si has seguido la secuencia de estos videos, yo tenía unas tablas relacionadas que es clientes y pedidos. Si tú intentas borrar primero la tabla clientes, te va a parecer que no vas a poder, debido a que la tabla pedidos depende de la tabla clientes. A mí no me aparece porque ya las borré esas tablas. Entonces tienes que borrar primero la tabla pedidos para que no tengas ese problema. Luego vamos a ver cómo solucionar eso con un tema que es Cascade y vamos a ver más sobre eso. Entonces, primero borra la tabla pedidos y ya después de borrar la tabla pedidos, borra la tabla clientes y ya no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, vamos a crear las tablas y vemos la tabla clientes tiene estas dos columnas, que es el ID-cliente, que es la primary key de la tabla clientes, y la columna nombre-cliente. Creamos esta tabla, la acabamos de crear. Luego tenemos a la tabla ventas que tiene la columna para el ID de la venta, que es primary key. Luego aquí vemos que esta es una columna que nos va a permitir ingresar el ID del cliente. Quiere decir que esta columna va a ser la foreign key de la tabla ventas, que va a hacer relación a la primary key ID-cliente en la tabla clientes. Esto es para únicamente ingresar en la tabla ventas ID de clientes que existen en la tabla cliente, es decir, clientes válidos. Y aquí decimos constraint, que es restricción, le damos un nombre a la foreign key y especificamos que esta foreign key va a ser ID-cliente de la tabla ventas, que va a hacer referencia a la tabla clientes mediante la columna ID-cliente de la tabla clientes. Entonces creamos esta tabla. Es muy importante haber visto los videos anteriores, realmente te van a servir mucho si eres nuevo en esto de los joins. Y luego tenemos a la tabla de detalle-ventas que tiene estas columnas, que es el ID-venta, que también es primary key, ya que obviamente como cada venta es única, tenemos que poner aquí en la tabla de detalle-ventas que es primary key para que no se repitan el ID de venta. Luego una para la descripción y otra para la cantidad, y aquí especificamos que la foreign key es ID-venta de la tabla de detalle-ventas. Es decir, esta también va a ser foreign key.
Es decir, esta que está aquí es primary key, pero a la vez vamos a usarla como una clave foránea. Y esta columna ID-venta, la tabla de talla-ventas, va a hacer referencia a la tabla ventas mediante la columna ID-venta. Es decir, en pocas palabras, esto significa que estamos relacionando la tabla ventas con la tabla de talla-ventas mediante esas columnas de ID venta. Y aquí relacionamos a la tabla ventas con la tabla clientes mediante la columna ID cliente de cada tabla. Entonces vamos a crear esta tercera tabla. Y después de esto ya tenemos a las tres tablas creadas. Vamos a insertar los datos. Voy a insertar por pasos. Vamos a insertar primero a los clientes. Y te das cuenta que cada cliente tiene una ID. Claro que no la puse como una imagen. Aquí es 10.000 al 10.009. Pero cada una de estas es única, porque eso identifica a cada uno de los clientes. Ejecuto estos insert y hemos insertado estos registros en la tabla clientes. Vamos a ver a esos registros. Entonces vamos a ver a esos clientes y vemos aquí a esos clientes. Ahora, vamos a insertar a la tabla ventas y aquí va a cobrar un poco más de sentido. Si recuerdas, en la tabla venta nosotros tenemos que insertar el ID de la venta y el ID del cliente. Es decir, cada ID de venta vemos que es del 1 al 15, ¿sí? Cada venta es del 1 al 15. Cada uno es diferente. Y cada cliente vemos, la venta 1 se la hizo al cliente 10.000. La venta 2 al cliente 10.001. La venta 3 al 10.004. La venta 4 al 10.001. Quiere decir que el cliente 10.001 por lo pronto lleva la venta 2 y la venta 4. Se le ha hecho. Y la venta 5 al 10.001. O sea, el 10.001 se le hicieron varias ventas, hizo varias compras, pues. Entonces vemos que aquí debemos ingresar únicamente clientes que existan en la tabla clientes. Si te das cuenta, estos clientes del 10.000 al 10.000 ¿qué? 10.008 existen en la tabla clientes. Vamos a insertar esto. ¿Qué pasa si nosotros intentamos insertar un cliente que no exista en la tabla clientes? Por ejemplo, vamos a poner la venta 16 y vamos a poner el cliente 85. Este cliente no existe en la tabla clientes, entonces no se va a poder. Ahí está. Aquí me está diciendo que no se puede agregar o modificar. Aquí me está diciendo que tiene que ver con la foreign key, ya que no existe ese cliente 85 no existe. Si yo pongo, por ejemplo, 10.045, ese tampoco existe. Si recuerdas, es hasta el 10.009, creo, tampoco existe. Vamos a poner el 10.006, el 10.006 sí existe ese cliente. Ejecutamos esto y sin ningún problema se inserta. Ya hemos insertado en la tabla ventas, ahora vamos a insertar en la tabla de talla-ventas. Aquí en la tabla de talla-ventas, si recuerdas, está el ID de la venta, que también es único, ya que no debe de haber una venta con dos ventas o más con la misma ID, la descripción y la cantidad. Entonces, esta ID de venta tiene que existir en la tabla ventas. Esa venta tiene que existir. Vamos a ejecutar esto. Ya hemos insertado en la tabla de talla-ventas. Si recuerdas, hay ventas de la 1 a la 16. ¿Qué pasa si intentamos ingresar una venta 17? La venta 17 no existe, no se ha hecho aún, por lo cual esto me va a marcar un error. Voy a quitar esto y aquí vemos que no se puede. Eso no se puede porque la venta 17 no existe. La venta 16 sí existe. Vamos a suponer que nosotros nos piden visualizar el ID del cliente, también el nombre de ese cliente, todo en la misma consulta. Luego también ver el ID de la venta, ver la descripción de esa venta y la cantidad. Entonces, vemos aquí que son varias columnas que son de diferentes tablas, por lo cual vamos a hacer un join a 3 tablas. Vamos a hacer lo siguiente. Queremos mostrar el ID del cliente. Ese ID lo podemos obtener mediante la columna, ID-cliente, que pertenece a la tabla clientes, ¿sí?
De igual manera, nosotros podemos identificar la tabla clientes con una C. Ponemos aquí C. También queremos visualizar el nombre del cliente. Ponemos C.nombre, nombre bajo cliente. Así se llama la columna, creo. También queremos saber el ID de la venta que se le hizo a ese cliente. Eso está en la tabla ventas. Vamos a identificar la tabla ventas con una V. La columna se llama ID-venta. También queremos ver, aparte del ID de la venta, queremos saber la descripción de esa venta. Esa información de la descripción está en la tabla detalle-ventas. Podemos identificar la tabla detalle-ventas con la D. Entonces, la columna se llama descripción y también la cantidad. Entonces, esa información de la cantidad está en la tabla detalle-ventas. Ponemos D.cantidad. Así, aquí hacemos el join. Aquí vamos a poner D, la tabla clientes a la cual vamos a unir con la tabla ventas. ¿En qué columnas están unidas la tabla ventas y la tabla clientes? Están unidas en la columna ID-cliente de cada tabla, es decir, ID-cliente de la tabla clientes está unida con la tabla ventas en la columna ID-cliente. ¿Sí? Aquí podemos ver, pero también aquí tenemos que poner on, obviamente. No solamente tenemos esta unión de clientes con ventas, también tenemos que unir a la tabla detalle-ventas. Esta tabla detalle-ventas está unida con la tabla ventas en la columna ID-venta de la tabla ventas con la columna ID-venta de la tabla detalle-ventas. Es decir, vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí me dice que no existe lo que pasa es que si nosotros hacemos esto, no me va a reconocer las columnas. Tenemos que decir que la tabla clientes la vamos a identificar con la letra C, a la tabla ventas con la letra V y a la tabla detalle-ventas con la letra D. Si hacemos esto, ya mostramos aquí la información. Vemos que podemos ver el ID del cliente, quién es ese cliente, luego el ID de su venta y también la descripción y la cantidad de esa venta. Eso es porque unimos a las tres tablas. Es decir, hacemos un select mostrando el ID del cliente de la tabla clientes, por eso ponemos una C. También el nombre del cliente de la tabla clientes. Aquí vemos estas dos columnas. También estamos mostrando el ID-venta de la tabla ventas, es esta columna. La descripción de la tabla detalle-ventas y la cantidad. Y esto es de la tabla clientes a la cual identificamos con la letra C, uniéndola con la tabla ventas a la cual identificamos con la letra V en las columnas ID-cliente de cada tabla. También vamos a unir a la tabla detalle-ventas a la cual vamos a identificar con la letra D y esa tabla está unida con la tabla ventas en la columna ID-venta, es decir, la columna ID-venta de la tabla ventas en igual a la columna ID-venta de la tabla detalle-ventas. Con esto nos aseguramos que se muestren la información de aquellos registros de una tabla que estén en la otra tabla. Por ejemplo, de aquellos clientes de la tabla clientes que se encuentren en la tabla ventas, ¿sí? O también de aquellas ventas de la tabla detalle-ventas que se encuentren en la tabla, me equivoqué, de aquellas registro de la tabla detalle-ventas de ventas que se encuentran en la tabla ventas. Entonces con esto estamos viendo lo siguiente. Nosotros podemos decidir cómo queremos ordenar, si queremos ordenar por ID de ventas, si queremos ordenar por el ID del cliente. Aquí podemos nosotros decidir, por ejemplo, si yo pongo order by, pongo C.ID-cliente, con esto vamos a ordenar por el ID del cliente. Y aquí vamos a ver que están de manera ordenada por el ID del cliente. Sin embargo, si queremos ordenar por el ID de la venta, ponemos B.ID-venta y ya con esto vamos a ver a las ventas ordenadas, ID-venta de la 1 a la 11. Y si queremos ordenar por la cantidad, simplemente ponemos la D y ponemos cantidad. Entonces, aquí podemos ver que está ordenado por cantidad. Ya nosotros podemos decidir cómo queremos ordenar.